Vamos a empezar, ¿no? ¿Cuáles son los temas en desarrollo? Sé que están saliendo de una clase de práctica de anatomía, en el cual están haciendo un gran esfuerzo, en realidad, esta clase a estas horas, en el cual van a hacer algo breve, no se preocupen, algo que también entendible para ustedes, que eso también es importante conocerlo, ya que van a ver cuando estén en la clase de química, ¿no? Con los docentes ya de la universidad. Bueno, entonces vamos a hablar hoy día acerca de la química orgánica, las propiedades del carbono, las clases de las fórmulas químicas, las funciones orgánicas, así como también vamos a hablar de ellos de los hidrocarburos y dentro de ellos vamos a ver a los alcanos, alquenos, alquinos y también los hidrocarburos aromáticos, ¿no? También en la parte de sus funciones oxigenadas, lo que son alcoholes, ésteres, aldehídos y cetonas, éteres y ácidos carboxílicos, ¿ok? Entonces, empezamos con decir qué es la química orgánica, ¿no? En realidad lo describe que es una rama de lo que es de la química en el que se va a encargar sobre todo del estudio del carbono, ¿ok? Del carbono y sus compuestos, que se va a encontrar tanto de origen natural como también artificial, ¿no? En el cual podemos, por ejemplos, podemos tener lo que es el carbón vegetal o también el carbón activado, ¿no? En el cual acá se va a analizar su composición, su estructura interna, sus propiedades físicas, químicas y biológicas, ¿no? En el cual van a sufrir estos compuestos, ¿no? Así como también se puede aplicar, ya que la química orgánica se va a ver aplicado tanto en la medicina, con la creación de los antibióticos, de los anestésicos, también en la área de la agricultura, en la formación de los insecticidas, pesticidas o incluso hormonas vegetales y también en los alimentos, ¿no? Sobre todo los que están compuestos por glucosa, lípidos, proteínas. Por eso es importante que vamos a hablar estructuralmente al carbono, ¿no? En el cual este va a estar acompañado con otros elementos de la tabla periódica, que es el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, ¿no? Que vemos ahí que forman lo que es el famoso chon, ¿no? Pero también con otros elementos de la tabla periódica como el azufre, el fósforo y también compuestos halógenos que también se van a encontrar en la tabla periódica, sobre todo en el grupo 7A. Pero también nos indica que no todos los compuestos que tienen carbono son orgánicos, ya que existen algunos que van a tener propiedades inorgánicas, como vimos ayer en la clase, ¿no? De química inorgánica, o si tal vez no la hayan visto, entonces les sugiero, ¿no? Ver esta clase como felizmente son clases grabadas para que ya tengan algo de idea de qué podemos hablar hoy día, ¿no? Entonces, ejemplos de ellos son lo que vemos acá, esta fórmula química que es el carbonato de calcio, ¿no? En el cual es un tipo de sal, en el cual la sal se une mediante la unión de un ácido más una base, ¿ok? Otro tenemos, cuando vemos un hidrógeno en primer lugar, es porque estamos hablando de un compuesto ácido, ¿ok? Cualquier hidrógeno que vemos en un compuesto químico y hay hidrógeno es ácido. Entonces, pero son ya compuestos inorgánicos. Asimismo como el CO2 y acá también el bicarbonato de sodio, que también es un tipo de sal y es ácido, ¿no? Bueno, claro, es una sal ácida por tener ese hidrógeno en su composición. Bueno, ahora vamos a hablar netamente de la química orgánica, sobre todo mencionamos que vamos a hablar del carbono, en el cual, ¿no? Este átomo de carbono forma parte de la tabla periódica, ¿no? Este va a formar parte del grupo 6A del periodo 2, que es de la familia también de los carbonoides. Es un átomo también que va a presentar 6 protones, ¿no? En el cual de acuerdo a la distribución de la tabla periódica, ¿no? Va a formar parte del número 6. Por eso, o sea, está relacionado el orden de los elementos de la tabla periódica de acuerdo a sus números de protones, ¿ok? Está en ese orden. Ahora, sus propiedades de ellos, vamos a ver que va a ser tetravalente, va a tener esa tetravalencia, ¿no? Ya que el átomo de carbono es tetravalente porque puede formar 4 enlaces con otros átomos. Dijimos que se va a formar con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero especialmente acá para tener
cierto conocimiento con el hidrógeno, ¿no? Si vamos a ver varias estructuras unidas con el hidrógeno, debido a que puede formar, ¿no?, estos enlaces, ya que presenta 4 electrones de valencia. Y esto va a formar el famoso octeto, ¿no? El octeto de Lewis, ya que debido al que el otro componente, en este caso el hidrógeno, también va a prestarle un electrón para que así pueda unirse y formarse un enlace covalente se llama, ¿ok? También acá vemos su configuración electrónica del carbono, en el cual presenta, ¿no?, 6 números de protones, y también acá tenemos una configuración geométrica del carbono. Bueno, ya, que bueno, unido con otros compuestos de hidrógeno, ¿no? Ahora, también otra característica es la hibridación del carbono, ¿no? Gracias a la hibridación del carbono puede formar lo que son enlaces simples, dobles y triples, ¿no? En este también hay que tener un conocimiento acerca de la configuración electrónica, ¿no?, de este elemento. Si termina en sp3, va a tener, está formado por un orbital s y 3 orbitales p. Y debido a ese tipo de hibridación, puede formarse geométricamente, ¿no?, un tetraedro en el cual cada hidrógeno prácticamente va a tener un ángulo de 109 grados y estos van a formar un enlace simple o sencillas, ¿no? En el cual son de uno nada más, un enlace. Y en el cual acá su grupo representativo se le va a llamar alcanos. Ahora, si tiene una hibridación sp2, ¿no? Tiene un orbital s y 2 orbitales p, ¿no? De acuerdo que en el p vamos a ver 2 electrones. Estos van a tener una configuración geométrica trigonal o plana, y entre estos va a tener un ángulo de 120 grados. Y esto va a formar un enlace doble. Y son los famosos alquenos. Y si solamente es sp, que tiene un orbital s y un orbital p, van a ser lineales y entre ellos, ¿no?, van a formar un ángulo de 180 grados. Y estos van a formar un enlace triple con los famosos alquinos. Ahora, otra también propiedad del carbono, que es estos tienen la capacidad de unirse entre sí para formar cadenas carbonadas abiertas o cerradas, mediante enlaces simples, dobles o triples. Es decir, que el carbono se puede unir infinitamente, por así decirlo, sobre todo con los compuestos de hidrógeno, ¿no? Todas estas iones que vemos es porque está unido con un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, ¿no? Y en el cual, si vemos que es un enlace simple, ¿no? Es que va a ser un tipo de enlace saturado. Si vemos dos enlaces, un enlace doble y tipos no saturados. Y asimismo también tenemos enlaces triples, ¿no? También otra propiedad que es la covalescencia, es decir, puede formar enlaces covalentes con otros elementos, como ya hemos mencionado, ¿no? Con el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En este caso, forma con los hidrógenos, ¿no? En el cual uno se presta, bueno, comparten prácticamente un protón con el otro protón, y en el cual acá forma electrón, y en el cual van a formar este enlace covalente. Ya. Ahora, vamos a conocer también los tipos de carbono, ¿ok? En este caso de los tipos de carbono vamos a tener 4: primario, secundario, terciario y cuaternario. El primario nos indica que va a estar unido a un solo átomo de carbono. Es decir, vemos que los carbonos rojo, estos carbonos, los que están de rojo, CH3, CH3, son primarios, porque están unidos a un solo carbono que está de azul, ¿no? El que está solito, este. O sea, el del medio está unido con 2 átomos, bueno, de carbono, ¿no? En el cual se va a considerar primario. Ahora, secundario se va a llamar cuando está unido a 2 átomos de carbono, ¿no? Es decir, ¿quién está unido a los 2 átomos de carbono? En este caso, el de rojo va a ser secundario, ¿no? Porque va a estar unido a 2 átomos de carbono, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿ok? En cambio, a diferencia, el de la derecha está unido al del medio, es decir, solamente un átomo, ¿ok? Por eso el de los rojos son los tipos de carbono primario, ¿ok? Para no confundirnos. O sea, ya. Ahora, el terciario
es porque está unido a 3 átomos de carbono. O sea, el del medio va a estar unido con 3 átomos, ¿no? Vemos acá un carbono y otro carbono. Y el cuaternario está unido a 4 átomos de carbono. Es decir, que el carbono del medio va a estar unido con el carbono que sigue de acuerdo a su estructura, ¿no? Segundo, tercero y cuarto. Entonces, en este caso, el carbono rojo va a ser cuaternario porque está unido a 4 átomos de carbono que son de color azul. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca de la parte de las clases de fórmulas químicas para tener una idea de estos elementos, ¿sí? Entonces, podemos visualizarlo de esta forma, ¿no? En el cual van a tener nombre. Tenemos que es fórmula global o molecular, en el cual son las que indican el número de átomos de cada elemento, ¿no? O sea, que componen este compuesto orgánico. Es decir, que va a haber 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, en el cual este es el tipo de configuración que vamos a ver, ¿ok? Así, eso se va a llamar una fórmula molecular. ¿Ok? Otro que es la fórmula desarrollada o estructural. En este caso son las que se muestran separadas de los átomos que componen la molécula por rayas o guiones, ¿sí? Este es otro tipo que se llama la desarrollada o estructural. Y la otra, que es la semidesarrollada o condensada, es la abreviada. Bueno, esto está al revés. Está al revés, chicos. Porque como su nombre mismo le dice, ¿no? Que es estructural, es decir, que se va a formar se va a desglosar prácticamente este compuesto a esta forma estructural. ¿Ok? ¿Sí? Y la semidesarrollada condensada va a ser la abreviación de la fórmula, ¿no? En el cual indica los enlaces de átomo de carbono y va a omitir los enlaces de carbono e hidrógeno, que es este, ¿no? Y luego las otras, que es la fórmula topológica o también geométrica, que va a ser la representación por medio de líneas. Es decir, que va a tener, prácticamente acá no se va a mostrar qué es el carbono, ¿ok? No se va, pero mediante esta imagen geométrica ya me representa que estamos hablando de carbono con hidrógeno. Si en todo caso vemos un oxígeno, es porque acá va a haber un enlace con un oxígeno, ¿no? Pero en este caso, si no vemos ninguno, es que solamente está hablando de unión de carbono con hidrógeno. Y vemos que puede ser simple, ¿no? O pueden ser doble. ¿Ok? Ya. Espero que haya quedado esta parte entendida. Igual en las diapositivas voy a tratar de arreglarlos para que quede mucho mejor, ¿no? Cuando quieran practicarlo. Ahora vamos a hablar de la isomería, en el cual acá nos explican las cadenas de estas estructuras, ¿no? En el cual pueden ser normales, es decir, lo llaman normales cuando estas estructuras no tienen ramificaciones, ¿no? O pueden ser ramificadas cuando sí las tienen. Por ejemplo, tenemos acá lo que es una cadena normal, ¿no? En esta cadena normal prácticamente no hay ramificaciones, es lineal. A diferencia de la otra que sí tiene cadena ramificada, que vamos a ver, ¿no? Que puede unir acá un compuesto de carbono con otro compuesto de carbono. Entonces está ramificada, tiene un enlace para arriba o un enlace para abajo. ¿Ok? Aquí también tenemos un ejemplo, ¿no? De una cadena normal, acá de cadenas ramificadas. Ahora, nos indica también que el mismo número de carbonos e hidrógenos eh, representan compuestos diferentes debido a la disposición también de los carbonos, en el cual este fenómeno es muy común, sobre todo en estos compuestos orgánicos, en el cual se le va a conocer como isomería. ¿Qué indica esto? En el cual consiste que en los compuestos con la misma fórmula molecular tengan diferente estructura o fórmula desarrollada, van a ser distintos, es decir, van a tener otro tipo de nombre, otro tipo de característica, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que tiene 5 átomos de carbono, ¿ok? En el cual, como es 5, acá se va a trabajar con palabras, si no me equivoco, son palabras latinas, ¿ok? Que en este caso, como viene 5, vas a trabajar con penta, que es pentano, porque solamente hay un enlace. ¿Ok? Esa es la terminación que vamos a hablar también después.
Miren acá, también hay 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Pero no se va a llamar igual. Se ya tiene otro nombre que se llama 2-metilbutano. Entonces, eso es lo que quiere indicar con esa propiedad de isomería. A pesar que van a tener el mismo número de carbonos, tal vez el de hidrógeno, pero de acuerdo a la estructura de cada uno, va a ser otro tipo de compuesto orgánico, ¿ok? Entonces, es lo que quiere llegar a entender esta parte. Y también que puede presentarse por una posición doble, ¿no? O triple enlace. Ahora, para poder ya tener, seguir con esto, acerca de cómo yo también, porque esa tiene su nomenclatura, así como vimos en química inorgánica, su nomenclatura, acá también vamos a ver la nomenclatura en la química orgánica, ¿ok? Entonces, es importante que se van a utilizar prefijos numerales de acuerdo al número de sustituyentes respectivamente, o sea, de acuerdo a la cantidad de carbono que vamos nosotros a ver en estas cadenas, ¿ok? Es decir, si vemos solamente un átomo de carbono, ¿no? Se va a llamar, va a iniciar con el prefijo met, ¿ok? De acuerdo al enlace es lo que va a terminar, ¿sí? De acuerdo al enlace. Ahora, si son 2 átomos de carbono, va a iniciar con ed. Si es con 3, con prop. Si es con 4, con but. 5 con pen, ¿no? De acuerdo a estas palabras latinas, ¿ok? También podemos ver hasta de 20 carbonos, 60 carbonos, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, se va a poner el nombre. Acá les puse otra tabla, ¿no? Incluso hasta 100 carbonos también puede irse, ¿no? Y acá qué nombre corresponde a este tipo de cadena que se va a desarrollar, ¿no? En el cual nosotros apreciamos para poderle ubicarle un nombre respectivo. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las funciones orgánicas, ¿no? De estos compuestos, en el cual estos compuestos orgánicos no son propiedades químicas con el mismo grupo funcional en el cual van a formar una función. También esto diferencia, ¿no? Lo que vimos en la clase anterior. Estos elementos que vamos a mencionar también van a tener un grupo funcional que lo caracteriza a ese nombre. Ok, vamos a ver que tenemos lo que son los hidrocarburos, ¿no? Las funciones oxigenadas y las funciones nitrogenadas. Se llama hidrocarburo porque su mismo nombre lo dice, la unión de carbono con hidrógeno, ¿ok? Si te dice oxigenada, es porque va a haber la unión del carbono, hidrógeno, con un oxígeno, ¿ok? Porque miren, acá, carbono, 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 ¿no? Y acá dicen aromáticos también, cuando son cíclicos, es decir, cuando es cerrado. En cambio, acá son cadenas abiertas, porque puede incluso haber una infinidad de carbonos, ¿no? Hasta, bueno, de 100 o hasta más incluso. Acá oxigenada, porque vemos que hay la unión de un oxígeno, 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 ¿no? Y obviamente con un hidrógeno. Pero, o sea, no es, pero cada uno tiene su nombre, por si acaso. ¿Ok? Y en nitrógeno, porque va a haber la presencia de un nitrógeno. Entonces, ¿qué vamos a ver en los hidrocarburos? Acá sí lo voy a hacer, voy a mencionarlos todos, porque no vamos a hablar de todos, porque realmente química orgánica es un tema prácticamente de 2 clases. Pero por el tiempo he tratado de resumir todo hoy día, que de forma clara y precisa, ¿no? Para que tengan una idea de lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, hidrocarburos tenemos a los que son los alcanos, en el cual estos se van a caracterizar de tener un enlace simple, en el cual acá está mal, porque sí tienen, ¿no? O sea, es la unión de un carbono con otro carbono, ¿ok? Así es como se va a representar, ¿sí? ¿No? Así, ¿ok? Acá alquenos, o también llamados olefinas, en el cual van a tener este enlace doble. En alquinos o acetilenos también se les conoce con enlace triple. Y a los aromáticos, los famosos bencenos, ¿no? Que van a tener este compuesto, una cadena cerrada o cíclica. En las funciones oxigenadas vamos a tener a los alcoholes, en el cual van a tener este grupo funcional que es el OH. En los éteres, que van a tener solamente el O, el oxígeno, pero en el medio, ¿ok? Los aldehídos, que van a tener, disculpen, este grupo funcional que es el famoso CHO. Las cetonas, a diferencia del aldehído, no va a tener hidrógeno, en el cual va a ser solamente el C y el O. Y el carboxílico, en el cual tienen este CO, ¿no? Y después otro enlace con OH. Y los ésteres, en el cual el carbono va a estar unido a 2 compuestos de oxígeno.
¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Ah, y también las funciones nitrogenadas, que son las aminas y las amidas. ¿Ok? En este caso, en las aminas, solo el nitrógeno va a estar unido con qué compuestos de carbono, ¿ok? Son los carbonos. No, disculpen, hidrógenos, hidrógenos. Con los hidrógenos. ¿Sí? Con los hidrógenos. Y en las amidas, en este caso hay un compuesto nitrógeno, pero también un carbono que va a estar unido con un oxígeno, ¿ok? Entonces, es una forma de resumen para tener idea de lo que son estos compuestos orgánicos. Ahora, vamos a hablar con los hidrocarburos, ¿ok? En caso de los hidrocarburos, mencionamos que estos son la unión, ¿no? De hidrógeno y carbono, ¿ok? Es la unión de ellos mediante un enlace covalente. Y entonces, de acuerdo a estos hidrocarburos, tienen una clasificación de acuerdo por enlaces, por su cadena o por su naturaleza, ¿ok? Si son por sus enlaces, vamos a ver si son saturados o no saturados. Cuando son saturados es porque son enlaces simples, ¿ok? Si son no saturados, acá tenemos lo que son los enlaces dobles y triples, ¿no? Dobles y triples, en cambio acá es solo simple. Después, por su cadena, mencionamos que había cadena abierta y cadena cerrada, ¿se acuerdan, no? Tenemos, se le llama también cíclicos cuando es cadena cerrada de ese famoso benceno, ¿no? Y cuando es acíclico, cuando es una cadena abierta, ¿no? O sea, unión de carbonos, 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 hasta incluso infinidad, ¿no? Por eso se puede incluso por eso tienes esa propiedad, la autosaturación. Después, por su naturaleza, en que son aromáticos o alifáticos, ¿ok? En los aromáticos tenemos también los bencenos, ¿no? En los cuales van a tener un tipo de cadena cíclica, también los naftalenos o antracenos. Y en los alifáticos son los que van a formar, son fuertes de las cadenas abiertas, ¿no? Y van a estar, estos se van a diferenciar de acuerdo a sus enlaces, que son los alcanos, alquenos y alquinos, ¿ok? Entonces, como son los más mencionados, vamos a hablar entonces de estos hidrocarburos, los tipos alifáticos, en el que son los alcanos. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los alcanos? En este caso, los alcanos se van a caracterizar porque en su estructura molecular, ¿ok? Solo hay enlaces simples. Sí se llega a apreciar, ¿verdad? Sí, ya. En caso de los alcanos, es una estructura molecular en el cual va a haber la presencia de enlaces simples, en el cual químicamente se caracterizan de ser muy estables, por lo cual también se le llaman parafinas, que significa poca reactividad o afinidad. ¿Ok? Ahora, sus propiedades nos indican que son insolubles en agua, debido a su baja polaridad, ¿no? Pero también que los alcanos líquidos son miscibles entre sí y se llegan a disolver con disolventes no polares como el tetracloruro de carbono, como el benceno y como el éter, ¿no? Entonces con ellos sí se llega a disolver, pero no va a haber alguna explosión, por así decirlo, ¿no? También que el punto de ebullición aumenta con la cantidad de carbonos, pero con los isómeros disminuye con las ramificaciones. También que a temperatura ambiente, sobre todo que es de 25 grados, los primeros alcanos que se llega a apreciar son gases, los primeros 4 alcanos, y los que siguen hasta el carbono 17 van a ser líquidos. ¿Sí? Esto también puede ser una pregunta. Es decir, de acuerdo a los prefijos que vimos, ¿no? Si es met, oet, prot y but, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos 4, es decir, si es Em, a ver, si vemos si es met, o sea, el primer met, entonces va a terminar lo que es en tano. Entonces, el metano, ¿no? El butano, el propano y el butano, ¿no? Van a ser gases. Después, los que siguen de 17 carbonos van a ser líquidos, ¿no? Y los restantes van a ser sólidos.
También acá el promedio de densidad, que es de 0,8 gramos por centímetros cúbico. También que a temperatura ambiente son inertes y solo reaccionan con temperatura alta en caso de combustión y de halogenación. Ahora, vamos a hablar acerca de la fórmula de los alcanos, o sea, ya. Acá, para tener cierta idea de lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Es mejor con dibujitos y con elaboración de ello, ¿no? Entonces, vamos a basarnos de esta fórmula. Como dijimos, es un hidrocarburo. Va a haber un carbono y va a haber un hidrógeno. Entonces, de acuerdo al número de carbonos, nosotros vamos a saber cuántos hidrógenos va a haber en esta cadena o en esta fórmula molecular. ¿Ok? Entonces, si es, entonces la fórmula es CN, ¿no? Hidrógeno 2N más 2. O sea, de acuerdo al número de átomos de carbono, vamos a sacar el hidrógeno. O sea, va a ser el doble de ese número de átomos de carbono más 2. Entonces, su nomenclatura, se va a escribir el prefijo, la cual depende del número de átomos de carbono, y luego se le va a agregar el sufijo an. ¿Ok? El an. Sufijo es el término de la palabra, ¿ok? Entonces, si vemos que hay un solamente número de carbono, ¿ok? Va a ser 1, entonces en este caso iniciaría con el prefijo med, ¿verdad? Y como estamos hablando de un alcano, se terminaría en ano, ¿ok? Ahora, en su fórmula molecular, ¿no? Vamos a ver que sí va a cumplir, ¿ok? Va a cumplir. Un ratito. Va a cumplir. ¿Por qué? Para ver, tengo un átomo de carbono, ¿ok? 1. Entonces, hidrógenos va a ser el doble. El doble, 2 por 1, 2 más 2, 4. Entonces, cumple la fórmula. Si lo quiero estructurar mediante enlaces, ¿no? Va a ser solamente CH4. Y bueno, y esta sería su otra fórmula topográfica, o no, o topología también, en el cual solamente va a haber un puntito, ¿ok? Porque no va a estar unido con nadie, va a estar solo, porque es un carbono. En cambio, cuando ya vemos dos, va a tener este prefijo et y va a terminar en ano. Y también si realizamos mediante la fórmula, va a cumplir y va a ser C2H6, ¿no? Entonces, acá, en esta estructura, ¿no? Vamos a tener, acá también lo podemos ubicar de acuerdo a que va a haber dos carbonos. Va a haber acá un carbono y acá dos carbonos. Y después de ahí vamos a estructurar cuántos hidrógenos tiene que compartir cada uno. En este caso, CH3, CH3, ¿no? Bueno, eso es una forma, pero simplemente si también nos recordamos, ¿no? Siempre va a ser esta estructura del etano. Esta es la estructura topológica, ¿sí? Es decir, que acá va a estar el carbono unido con el carbono y siempre el carbono va a formar 4 enlaces. Acá ya formó un enlace. Acá va a formar el segundo, el tercero y cuarto. ¿Pero con quién? Con hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno. Acá también, con hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, va a cumplir, miren, dos carbonos y ¿cuántos? Hidrógeno 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cumple. Acá también cumple, por ejemplo. Todo esto, todo esto sería un CH3, ¿no? Porque hay 3 hidrógenos con un enlace o un guión con el otro CH3, ¿no? Entonces, como que lo que he dibujado es como que nos puede ayudar mejor, ¿no? A poder saber qué tipo de compuesto orgánico estamos trabajando, ¿no? Porque sí nos permite descifrar, incluso lo podemos transformar a topológico, mediante enlaces o su forma molecular, ¿no? Entonces, siempre, cada vez cuando estaba en mi época preuniversitaria o yo también universitaria, solía utilizar, aunque era más largo, obviamente, eh, pero es como que me simplificaba la vida, ¿no? Para poder entender a lo que se refiere con la fórmula, a lo que se refiere cuando me pedían, ¿no? Tal vez que dibujara el butano, ¿no? Cómo es. Entonces,
Mediante eso dibujaba 4 carbonos y de ahí, ¿no? Unía hidrógenos y con hidrógenos, en el cual tiene que formar 4 enlaces nada más. ¿Sí? Entonces acá vemos también el propano, en el butano y el pentano. Entonces cualquier fórmula, compuesto orgánico que termine en ano, es porque va a ser un tipo de alcano y aparte que va a tener un enlace simple, ¿ok? Eso es lo que quiere tener una forma de resumen en los alcanos, ¿ok? Ahora, antes de iniciar más, vamos a hablar un poquito de los radicales de alquilo, cuando es alquilo, ¿ok? Teóricamente se obtienen estos compuestos cuando se quita un hidrógeno de los alcanos y para nombrarlos se va a terminar en il o hilo, ¿ok? Es decir, que a estos compuestos, para ver, se le va a quitar un hidrógeno y pero se le va a ubicar un guión, es decir, va a haber un radical. ¿Sí? En el cual al ver solamente un carbono, igual se va a llamar metil, ¿no? Pero va a terminar en este caso en O, ¿no? Pero con la terminación que va a ser en il o en hilo. Puede ser, bueno, en este caso es metilo, ¿no? Si son 2 carbonos sería etilo. Aquí si son 3 carbonos, isopropilo. Es decir, se va a quitar un átomo de hidrógeno. En su estructura, como mencioné, para que no me complique la vida, entonces vamos a ver que es así, ¿no? H acá, H acá y H acá. ¿Sí? Normalmente el carbono, ¿cuánto tiene enlaces? 4, pero en este caso va a tener 3 y va a estar uno libre, pero no va a ser hidrógeno. ¿Por qué? Porque se ha eliminado. Este puede unirse con otro compuesto más. Puede unirse con un carbono o puede unirse con un tal vez oxígeno, ¿no? Pero en este caso no se le va a dibujar. ¿Por qué? Porque se le ha quitado. Y cuando se le quita, se le conoce, va a tener esta terminación con il o il. ¿Ok? Acá tenemos también otros nombres que también puede ser, ¿no? En este caso, miren, tenemos 4 carbonos, ¿no? 4 carbonos en total, y en el cual cuando son 4 se va a llamar but, ¿no? De butil. ¿Ok? Como hay un pérdida de un hidrógeno, va a ser butil. Pero ¿qué pasa si en esa distribución de 4 carbonos tiene una ramificación, sobre todo en el segundo? Entonces vamos a ver que el que ha habido esta ramificación va a ser un carbono secundario. Entonces ya no va a ser butil. Se le va a añadir otro prefijo que va a ser setbutil. ¿Ok? Acá vamos a ver también cuando se le llama isobutil, ¿no? Cuando acá también va a tener una rama, pero acá va a tener la rama de un metil, ¿ok? Y por eso se llama isobutil. En cambio, en el setbutil no sabemos quién, solamente que va a tener una ramificación, pero no exactamente, no se sabe, puede ser un carbono, puede ser también un oxígeno, ¿no? Bueno, de acuerdo a eso viene el nombre. Y en cambio, en el terbutil, ¿no? Cuando en este caso es un carbono terciario, ¿ok? También vemos que este carbono va a estar unido, va a tener 3 enlaces, pero un enlace solo, pero que no va a ser hidrógeno, ¿ok? Entonces, ¿por qué les explico eso? Porque vamos a ver más adelante compuestos, o sea, grandes, y en el cual me dirán, pero ¿por qué se llama butil? ¿Por qué se llamaría isobutil? ¿No? O sea, entonces, mediante estas terminaciones como que nos da a entender por qué tiene ese nombre, ¿no? Entonces, continuamos con la otra que ya vamos a hablar sobre la nomenclatura de hidrocarburos ramificados, en el cual acá se forma con los nombres, se ven los sustituyentes, ¿no? Por orden alfabéticos, en el cual se va añadiendo al final el nombre de la cadena principal, varias cadenas laterales idénticas, en el cual se van a nombrar con prefijos de di, tri, tetra, etc. Ya bueno, ahorita les voy a resumir mediante la imagen, ¿no? Dice que para poder llevar a cabo la nomenclatura de un hidrocarburo ramificado, primero hay que localizar la cadena principal. Sobre todo vamos a localizar la que tiene mayor cantidad de carbonos, ¿ok? También vamos a utilizar la numeración en el cual van a asignar los números más abajo de acuerdo a
a la localización de la cadena principal. También, a igual combinaciones se va a escoger la menor numeración por orden alfabético, ¿ok? Y se van a nombrar las cadenas laterales como grupos alquilo, ¿ok? No como, en este caso, como son alcanos, no va a terminar en alcano, sino como grupo alquilo. ¿Y cómo se terminan? En il, ¿no? En il o en hilo. Entonces, precedidos por su localizador, separados por un guión. Entonces, acá vamos a empezar. Ya, en primer lugar, mediante este ejemplo que vemos, se escoge siempre la cadena más larga con la mayor cantidad de carbonos y también la que está primeramente ramificada, ¿ok? Para ver, primero en los extremos, ¿no? En uno no se puede ser, puede también tener esta ubicación, ¿no? Pero no nos daría la cadena más larga, ¿ok? Nos daría menos de 14, nos daría aproximadamente 12 carbonos, en el cual no nos conviene. Entonces, vamos a tantear, ¿no? Tal vez, pero ya con la práctica uno ya agarra el ritmo de la nomenclatura de estos tipos de hidrocarburos ramificados, ¿ok? Igual si hacemos del otro extremo, ¿no? No nos va a llevar la estructura más larga. Entonces, en este caso ya está preparado, ¿no? En el que inicia, por la parte de aquí, ¿no? En el cual está ubicado por el puntero, en el cual si sigue este camino, ¿no? Mediante el mayor número de átomos de carbono, nos dan la cadena principal. ¿Ok? Ahora, ya, una vez obtenida la cadena principal de nuestro compuesto orgánico, entonces vamos a ver que existen ramificaciones, ¿ok? Vamos a ver la existencia de estas ramificaciones. Entonces, vamos a ver una ramificación acá, acá, ¿no? De otro color para ver. Claro, ya. Acá, este es un, y acá. Y también acá. ¿Ok? Vamos a ver esas ramificaciones, después otra ramificación acá de 4 carbonos y una ramificación más. Ya, ya, entonces, ya tenemos la ramificación. Ya. Mencionaron que tiene que escribirse de forma de orden alfabético, ¿ok? Aquí vemos que toda esta cadena principal va a estar enlazado con un carbono, ¿no? En el cual si vemos solamente un número de carbono se llamaría metil, ¿ok? Metil. Si vemos 3 se llamaría propil, ¿no? Si vemos, y acá hay 3, 3. Si vemos 2 se llamaría etil. Entonces, y si vemos 4 se llamaría butil, ¿ok? Acá etil y propil. Ya. Entonces, dice que se va a ordenar de acuerdo al número de, disculpe, orden alfabético y también precedido antes por su número, de acuerdo a la cadena en la cual está ramificada. Es decir, vemos ya, ¿quién es todos? Es el que está primero de orden alfabético, es el AB, ¿no? De butil, ¿no? Entonces es por eso que inicia, pero tiene que estar precedido en qué número de la cadena ha habido esta ramificación. En este caso ha habido en la posición 5, ¿no? Y acá debe ser 5 butil, ¿ok? Otra, guión. ¿Quién sigue por orden alfabético? La E, ¿no? De etil sería guión 9 etil, ¿ok? Guión. Ahora, dice que son 2 cadenas de metil, ¿no? Acá 1 y acá 2. También, primero, los números donde están 4 y 8. 4,8 y como son 2 cadenas de metil sería dimetil, ¿no? Por eso dice nombrar, si son idénticas, nombrarlas con prefijos di, tri o tetra. ¿Ok? Entonces, en este caso, 4,8 dimetil. Y después, ¿quién sigue? El propil, ¿no? En este caso, en el propil, vamos a ver que tienen en la sexta cadena, séptima cadena y en el 10. Entonces va a ser 6, 7, 10. Y como son
3, entonces va a ser tripropil, ¿ok? Y por último, se va a nombrar a la cadena principal, pero con la terminación del alcano. ¿Por qué? Porque todos tienen enlaces simples, ¿ok? Y como son 14 carbonos, se llamaría tetradeca. Y como alcano terminaría en tetradecano. ¿Ok? Entonces, es como así se describiría, bueno, pondría como nomenclatura a estos hidrocarburos ramificados tipo alcano. Ahora vamos a pasar con los alquenos, en el cual también se le llama olefinas y tienen al menos un doble enlace, ¿ok? Por eso se llaman alquenos. Esta es su fórmula química, ¿no? En el cual va a ser CN, ¿no? Y acá es más fácil, creo, ¿no? Más fácil de acordarnos, sobre todo. El número de hidrógeno va a ser el doble de carbonos. Ahora, ¿qué indica? Los alquenos del eteno al 1-buteno van a ser gaseosos. Del penteno al hectadeceno van a ser líquidos y los restantes son sólidos. Son insolubles al agua, pero solubles en líquidos apolares, como el benceno, éter, cloroformo. Son menos densos que el agua, presentan mayor reactividad que los alcanos y bueno, y también puede tener cierta asociación con compuestos inorgánicos como el manganato de potasio, ¿no? En el cual al ver esta reacción puede decolorarse. Ya, ahora pasamos con la nomenclatura. Entonces, los alquenos lineales se nombran igual como los alcanos que hemos visto, ¿no? Solo que acá se va a modificar la terminación. Si terminaba en metano, eteno, propano, acá van a terminar en eno, ¿ok? En eno, todos, ¿sí? Van a tener lo mismo, ¿no? Se va a ver que sí, van a, em, va a coincidir con la fórmula, ¿no? Sobre todo en su fórmula molecular, coincide, ¿no? Si tengo 2 átomos de carbono, el doble voy a tener de hidrógeno, 4. Entonces va a coincidir. Y bueno, entonces vemos que en su estructura vamos a ver doble enlace. Y asimismo en la estructura topológica se va a ver ese doble, el primer enlace y encima, ¿no? Otro enlace. O sea, va a ver una rayita sobrelevada. ¿Sí? Bueno, acá no hay mucho que explicar, ¿no? Como ya mencionamos. Claro, para ver, vamos a hacer la otra tipo de estructura donde para mí es un poco más sencillo, ¿no? De entenderlo sobre todo. ¿Por qué es H2? ¿Por qué, o sea, por qué coincide con la fórmula, ¿no? Vamos a hacer del propeno, ¿ok? En el propeno vamos a ver carbono. Primero los carbonos van a estar unidos. Pero me indica que aquí hay 2 enlaces, ya, 2 enlaces y aquí hay un enlace. Entonces, pero me indica que hay 2 hidrógenos. Vamos a ver si coincide. Acá ya está 2 enlaces. Entonces va a haber un enlace con hidrógeno y un enlace con hidrógeno. Entonces, si coincide. Acá ya tiene 1, 2, 3 enlaces y otro enlace con hidrógeno. También coincide, ¿no? Y acá, bueno, enlace con hidrógeno también coincide, ¿no? Por eso se llama CH3. Y al final sí coincide que son 3 átomos de carbono con 6 hidrógenos también, ¿no? Si lo contabilizo. Ahora, ustedes dirán, si acá tiene 3 números de carbono, ¿por qué tiene 1-propeno? Acá sobre todo se va a ver de acuerdo a quién tiene este doble enlace. En el primero no, porque ambos tienen el doble enlace. Acá, ahí se sobreentiende, ¿ok? Em, en el caso, no existe si tiene un átomo de carbono porque prácticamente no tendría unión con nadie, pues no, ni siquiera, no existiría lo que es el enlace doble. Por eso se inicia a partir del eteno, ¿ok? En el caso de ya después de mayor de 2, ¿no? Tienen que ser. Y vemos que acá del número, ¿no? Estábamos mencionando del número, porque es 1-propeno. Porque si lo ordenamos de acuerdo, ¿no? A el número de carbonos, de acuerdo a la cadena principal, vamos a ver, no puede iniciarse de acá, ¿no? 1, 2,
3, no puede iniciarse de allí. Tiene que iniciarse a partir de quién tiene primer el enlace doble, que sería 1, 2 y 3. Entonces, ¿quién tiene el primero? Sería el 1, por eso sería 1 propeno. En caso de que si tenemos 4 números átomos de carbono, acá también, mediante esta fórmula, también, ¿cuál sería? El orden creo que no alteraría, ¿no? Si fuera derecha, izquierda. Pero vamos a empezar por izquierda, derecha, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y en este caso sería 2 buteno porque es el segundo que tiene, ¿no? Ese doble enlace. ¿Ok? Entonces, lo mismo sería el otro. El otro sí está más sencillo, ¿no? El orden sería también de izquierda a derecha porque tiene el primer enlace. En cambio, el otro extremo no tiene el doble enlace. 2, 3, 4, 5, 6. Y vemos que, pero son dos, ¿no? Dos que tienen el doble enlace. Sería 1,3 hexadieno, ¿no? Es decir, porque termina en eno. Ah, y porque son dos que tienen esos dobles enlaces. ¿Sí? Entonces, ya. Pasemos con los alquenos ramificados. Lo mismo, ¿no? Lo vamos a tener en cuenta que va a ser lo mismo. O sea, solamente que es con doble enlace, ¿no? Entonces, los alquenos ramificados se nombran como los alcanos ramificados, aunque van a existir ciertas modificaciones, ¿no? Que se toma como cadena principal la más larga de las que contienen el doble enlace y se comienza a enumerar sobre todo del extremo más próximo al doble, ¿no? Si existe más de un doble enlace, se escoge como cadena principal la que tiene más doble enlace, ¿no? Si vemos que ellos tienen más de dos enlaces, más de dos de doble enlaces, se va a terminar, va a ver bien si es di o tri o tetra, pero con la terminación en, ¿ok? Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo para que nos dé tiempo para hacer todos los temas, ¿ok? Todos los que he preparado para. Ya, entonces, acá también vamos a escoger nosotros la cadena principal, en el cual siempre tiene que iniciarse por el que tiene el doble enlace, ¿ok? Eh, vemos acá, ¿no? ¿Por qué se escogió? Bueno, aquí sí sabemos que se va a iniciar, ¿no? Bien desde el primer extremo o el otro extremo ramificado en el cual se encuentra el doble enlace, ¿no? A ver, ¿por qué no se inició del 8? Porque si contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, vemos que puede estar alejado, ¿no? Lo que es el doble enlace. En cambio, si es por el otro lado, sí llega a tener ese tipo de cadena. Entonces, vamos a ver que ¿no? De acuerdo a esta unión, a lo que hemos nosotros encontrado la cadena principal, es lo que vamos a armar el nombre de nuestro compuesto orgánico, ¿sí? Entonces, también por orden alfabético, vamos a ver también los compuestos alquilos, sobre todo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que hay etil, hay etil, hay etil, hay metil y hay propil, ¿ok? Entonces, primero etil sería, no está en la cadena en el 6, 6 etil, guión 3 metil, guión 3 propil, ¿no? Por las tres cadenas. Y vemos que en el 1, 4 y 8 están los doble enlace. Y como son 8 carbonos de la cadena principal, sería octa. Pero como hay 3 enlaces, sería octatrieno. ¿Ok? Ya bueno. Entonces, continuamos, ¿sí? Ahora, otro también habla de la isomería geométrica que se puede hacer solo a partir de los alquenos, sobre todo, en el cual son dos estructuras con enlace doble, son isómeros geométricos cuando aún teniendo la misma cantidad de átomos y enlaces, se diferencia en la distribución espacial de sus átomos. Para que una estructura con doble enlace presente isómero geométrico, el carbono del doble enlace deberá estar unido a dos átomos, ya sea de hidrógeno o de grupos diferentes, ¿ok? Y en el cual van a presentar una isomería bien cis o trans. Este de acuerdo se va a tener el nombre a la disposición
¿no? Del hidrógeno. Vemos que si los hidrógenos se encuentran superiores, ¿no? Van a tener ese prefijo cis, ¿no? Y si tenemos un hidrógeno de un extremo a otro, van a tener ese prefijo trans. Y como son 4 carbonos, van a tener buteno, ¿no? Ambos isómeros geométricos. Ahora el otro vamos a hablar de los alquinos, ¿ok? En el cual los alquinos van a ser hidrocarburos que al menos tienen un triple enlace, ¿ok? El representante más simple de los alquinos es el acetileno, que es el C2H2. Por ello son también llamados hidrocarburos acetilénicos. Si hay ramificaciones y o más de triple enlace, la nomenclatura es análogo a la de los alquenos. O sea, prácticamente todos van a tener casi la misma nomenclatura, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las propiedades? Dice que los alquinos del etino al butino son gaseosos, ¿no? A diferencia de cuando hablamos de los alquenos, alcanos y alquenos, los primeros eran líquidos. En cambio, acá en los alquinos, los primeros van a ser gaseosos. Después dice que del pentino al hexadecino van a ser líquidos y los restantes son sólidos, ¿no? En cambio, en todos los 3 hidrocarburos que hemos mencionado, tipo alifáticos, el resto, o sea, los últimos, por así decirlo, van a ser la mayoría sólidos. Los alquinos también nos dice que son insolubles en agua, excepto cuando son solventes orgánicos, son menos densos que el agua, tienen una mayor reactividad que los alcanos y alquenos, y se decoloran también ante el almanganato de potasio. ¿Sí? Ahora, en la nomenclatura, ¿no? Este va a ser distinto, ¿no? Que lo alcano y alqueno. En este caso, el número de carbono, ¿no? Se va a representar en el número de hidrógenos, el doble del número de carbono, restado menos 2. ¿Ok? Entonces, los alquinos lineales se van a nombrar como los alcanos lineales, lo mismo, ¿no? Solo que se van a modificar su terminación. Va a ser por ino ahora, ¿no? Su terminación ino. Si la cadena tiene 2 triple enlaces, vamos a ver si es 2 o más, ¿no? Si bien son 2 de triple, di, si son más de 3, tri, ¿no? Entonces, de acuerdo a los que componen la cadena, se va a tener ese prefijo antes. Entonces, si vemos de 2 átomos, bueno, ya hemos visto 2, vamos a ver de 6 átomos, ¿no? De carbono, 6. Entonces, acá vamos a ver si corresponde la fórmula. Tengo 6 carbonos, entonces, ¿cuánto de hidrógeno tendría? Tendría 2 por 6, 12, menos 2, 10. Sí representa. Ok, en esta estructura también, ¿no? Sí, si contabilizamos, sí va a coincidir con la fórmula molecular y también con la fórmula topológica. Y si hago con lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Con esa fórmula más alargada, ¿no? También va a coincidir, ¿sí? Va a haber 3 enlaces, entonces va a haber un hidrógeno. Acá también, acá vamos a ver ya un carbono cuaternario, ¿no? Acá C, hidrógeno arriba, hidrógeno H2, otro C, H2, ¿no? Acá también hidrógeno arriba, y termina también un C con 3 hidrógenos, que ya se sobreentiende acá. ¿Ok? Entonces, vemos que también coincide, ¿no? Al realizar este tipo de estructura de los carbonos. ¿Ok? Ya. Bueno, entonces, eso es lo que respecta a los alquinos. Sí, ahora también los alquinos ramificados, parecido también se va a nombrar de forma similar que los alquenos ramificados. La cadena principal será la sucesión que tenga el mayor número de triples enlaces. La cadena principal se empieza también por numerar por el extremo más cercano al de triple enlace. Se indica el localizador de triple enlace si es necesario antes de nombrar la cadena. El radical con triple enlace llevará terminación de ino, ¿ok? Y si existen más de 2 triple enlaces, sería diino, triino o tetraíno. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Es parecido, ¿no?
Que los mencionados, solamente que acá lo diferencia su triple enlace. Triple enlace, aquí está más cercano desde acá. Siempre es importante ver la cadena más larga. En este caso vamos a ver que es lineal la cadena, ¿no? Todo ello. Ok. Y de acuerdo a las ramificaciones que va a haber a su exterior, ¿no? Vemos aquí que hay que es 3, ¿no? Propil, porque es un radical. Acá hay un metil y otro metil. Entonces, por orden, que son los metil, que el propil, entonces sería, ¿dónde? ¿En qué cadena? En el 7. En este caso, como son dos, sería 7,7. 7,7 dimetil porque son dos. Guión, ¿quién más tiene ramificación? El 3, que es un propil. Entonces, guión 3, propil. Otro guión. Ahora, me dicen que son dos que tienen el enlace triple, ¿no? Entonces sería, primero se pone el número 1, 5, ¿no? 1,5 guión, primero se pone después de eso se pone lo que es la cadena principal, que son 9 carbonos, y sería nona. Pero como son dos enlaces triples, sería di. Entonces sería nona diino. ¿Ok? Entonces, así es como se nombraría, solo que ya sería con ino. Acá también en esta tipo de estructura topológica, ¿no? Vemos que también va a haber ese triple enlace, ¿no? Dos líneas, uno superior y el otro inferior, ¿no? Entonces es así como estamos hablando de un alquino, ¿no? También si lo ordenamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada puntita, ¿no? Va a representar un carbono, ¿ok? No se confundan, un carbono, uy, ya, va a representar un carbono, ¿sí? Cada vértice o cada puntito, como ustedes quieren llamarlo, y el de arriba va a estar conectado, ¿no? Con los siguientes. Hoy también, si vemos que falta, lo conectamos con siguientes hidrógenos. Ya bueno, en este caso vemos que en el 4 y en el 5 y en el 6 tiene cadenas de metil, por eso sería trimetil, guión, y solamente en el 2 va a tener ese enlace triple. Y como son 8 átomos de carbono, sería optino. ¿Ok? Ahora, ya terminamos con respecto a los hidrocarburos, ¿no? Alifáticos, ¿no? Que son también todos ellos son hidrocarburos de cadena abierta, ¿no? No están cerrados. A diferencia de acá, que sí son hidrocarburos cíclicos. ¿Por qué? Porque la cadena va a estar cerrada, ¿ok? Entonces, vamos a ver que en este caso todos va a tener, o sea, su nomenclatura. Bueno, antes de ello, vamos a indicar qué son hidrocarburos cíclicos, que son compuestos formados por carbono e hidrógeno y que se encuentran formando cadenas cerradas. Y para nombrarlas, ¿quién se va a anteponer? Lo que es la palabra ciclo, ¿ok? Entonces, en el caso del ciclo, ¿no? En el caso, disculpen, de este compuesto, vamos a ver que son 3 átomos de carbono. Y obviamente que es un enlace simple. Entonces es un tipo de alcano cíclico, ¿no? Es un alcano cíclico. Y entonces tenemos 3 átomos de carbono en el cual va a ser propa. Y como es alcano sería propano. Y espero anteponiéndose primero ciclo propano. Después para ver otro aquí, ¿no? Eh, vemos mediante esta estructura que son enlaces dobles, ¿no? Y que acá como es cíclico, sí va a estar, va a ser una orden finita, ¿ok? Entonces inicia del 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Se inicia de acuerdo al que tiene el enlace doble y el que tiene también ramificaciones. En este caso es acá, porque del 5 no se puede iniciar, o tal vez del 3 o del 4 se podría iniciar uno, pero no tiene ramificaciones, ¿no? Como en el caso en el 1 sí se puede apreciar. Entonces, de acuerdo a ese orden, va a haber en este tipo de estructura, no se puede ir hasta el C, que sería 6, ¿no? Solamente en la parte que está cerrada.
Entonces, otra vez, en orden alfabético, vamos a ordenarlo, ¿ok? Entonces, vamos a ver que tenemos un metil, debido a que hay un átomo de carbono, pues metil. Si fuera 3 átomos de carbono sería propil, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en el número 5 está el metil, número guión metil, guión 1, guión propil. Y luego, donde vemos también lo que es los enlaces dobles. En el 1 y en el 3, ¿sí? Entonces sería 1,3. Pero sabemos que es un hidrocarburo cíclico. Y como es cíclico, tiene que seguir después el ciclo, ¿no? O sea, 1,3 ciclo. ¿Y cuántos átomos de carbono forman la cadena principal? 5. Por eso sería penta. Ahora, es un alqueno debido a su doble enlace, por eso termina en eno. Pero hay 2 dobles enlaces, por eso sería ciclopentadieno. ¿Ok? Entonces, es así como se llamaría este compuesto cíclico, ¿sí? Y bueno, entonces, continuando, ¿no? Ahora vamos a hablar de la función oxigenada, de acuerdo, ¿no? A estos compuestos orgánicos que van a tener este compuesto de alcohol, sobre todo, ¿no? En el cual se caracteriza. Ahora, entonces, en este caso vamos a hablar de los alcoholes, en el cual son compuestos orgánicos oxigenados que presentan el grupo funcional hidroxilo. ¿Se acuerdan de química inorgánica? Del compuesto OH, ¿no? Hidróxido, en este caso hidroxilo, porque va a formar parte de una cadena, porque tiene esa terminación hilo. ¿Ok? OH. Unido a un átomo de carbono que solo presenta enlace simple. ¿Ok? Pero es diferente a los alcanos, alquenos o alquinos. No, eso no detecta acá que también va a ser un alcano porque tiene enlace simple. No. Ya olvídense de los hidrocarburos, porque ya estamos en las funciones oxigenadas por la presencia de oxígeno. ¿Ok? Entonces, su fórmula general es lo que está acá en pantalla, ¿no? Que el número de carbonos va a representar que en el número de hidrógenos va a ser el doble del número de carbonos más 1, pero con la terminación OH. O en forma general, todo compuesto que veamos que termine en OH. En este caso, cualquier radical, ¿no? Cualquier compuesto unido al OH. Ahora, en este caso se van a nombrar añadiendo la terminación OL al nombre del hidrocarburo correspondiente del cual deriva. Por ello, el primer paso es escoger la cadena principal más larga que tiene el grupo OH. Si hay más de un grupo OH, se utilizan los términos diol, triol, ¿no? Según el número de grupos hidroxilos presentes y eligiéndose como cadena principal la más larga. Entonces, en este caso tenemos dos ejemplos, ¿no? En el cual habla acerca si hay un átomo de carbono, sería met, y serían 2 átomos de carbono, sería etanol, ¿no? Y como es un alcohol que estamos refiriéndonos, terminarían en ol. Metanol y etanol, ¿no? En el cual se llamaría también alcohol metílico o alcohol etílico, ¿ok? Y mediante el número de carbonos que vemos, ¿no? Si sería 1, sería el doble, 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces, y con su terminación OH. Entonces, esto sería su referencia compuesto orgánico del metanol. Y del etanol sería, ¿no? CH3, bueno, también CH2, porque hay 2 átomos de carbono, ¿no? Y H2, bueno, CH3 unido con CH2 y una terminación OH, ¿ok? Mediante un enlace simple, acá les faltó el enlace simple. Y entonces, es así como nosotros prácticamente descubrimos, ¿no? A este compuesto alcohol. Ahora, en los polialcoholes también para nombrarlos se colocan los sufijos, si vemos diol, triol, tetraol, ¿no? De acuerdo a los números del grupo OH. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a ver acá dos ejemplos, ¿sí? En este caso vamos a ver esta cadena,
¿no? Esta cadena simple, en el cual también no vamos a escoger la cadena más larga, ¿no? Y aquí vamos a ver quién tiene los compuestos OH. Vemos acá y vemos aquí, ¿no? Son dos que tienen la cadena, tienen OH. Entonces, ¿de dónde inicio? Pero se inició de acá. ¿Por qué? Porque el que sigue tiene ramificación. En cambio, el que seguía del otro no tenía ramificación, ¿no? Entonces, por eso iniciaba del extremo, de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, yo ya tengo mi cadena principal, pero tengo mis otras ramificaciones, ¿ok? Entonces, también lo ordenamos por orden alfabético, ¿ok? Entonces, en la cadena 2 y en la cadena 4 vamos a tener metil, pero como son dos, sería dimetil. Claro, anteponiéndose primero 2,4-dimetil. Y ahora ya no más hay ramificaciones, ahora continuamos con la terminación de nuestro compuesto, de los OH. ¿Quién tiene OH? 1 y 6, entonces sería 1,6 guión. El número de la cadena principal, que sería hexano, y como son dos oxígenos que vemos, oxígeno, disculpen, OH, dos grupos OH serían hexano, diol. Entonces, eso sería el nombre de este compuesto, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, acá, este que vemos tres números de carbono, ¿no? En el cual vemos que aquí, de acuerdo a este orden, bueno, en realidad los tres tienen los grupos OH, ¿no? Los tres tienen los grupos OH, en el cual, así es, de acuerdo al número, ¿no? De átomos de carbono, serían propano por los tres, y como son tres OH, sería propano triol. Y en el cual, esto es la famosa, se le conoce también como la glicerina, ¿no? En cambio, acá vimos el metanol y el etanol, ¿no? En el cual el etanol o alcohol etílico es lo que prácticamente representa a esos alcoholes que solemos utilizar tanto en la parte medicinal como también como parte de, ambiental, ¿no? Y bueno, y el metanol suele ser más utilizados en fábricas, ¿sí? Es más tóxico que el etanol. Ok, ya. Ahora, otro son los ésteres, en el cual compuestos oxigenados, en el cual su estructura tienen derivan del éter, pero el éter es CO. En cambio, en los ésteres se caracterizan de ser COO. Y los ésteres constituyen una clase de compuestos derivados también de los ácidos carboxílicos, ¿no? De los que el OH ha sustituido el grupo OR. Bueno, prácticamente es este, ¿no? COO, en el cual está unido a radicales. Y los ésteres se cambian con la terminación oico, ¿ya? Que también, como se dice, derivan del ácido carboxílico por el ato, seguido por el conector D, y finalizan con el nombre del alcohol, en el cual se cambia la terminación ol por hilo, de acuerdo si se ha combinado con el alcohol o si se ha combinado con el ácido carboxílico. Bueno, acá, de acuerdo también al número de carbonos, si son 1 o 2, va a tener et, ¿no? Y en este caso va a llamarse etanoato de metilo, debido a que el C, donde está el COO, tiene un derivado que es metil. ¿Ok? Bueno, para no hacerlo más larga, vamos a continuar con otro compuesto oxigenado, ¿ok? Para que, para no acabar tarde, ¿no? Otro también son los aldehídos, son compuestos oxigenados en el cual acá tienen el grupo, el CHO, ¿no? Y este se deriva de abreviar sobre todo el alcohol deshidrogenado, ¿sí? Va a tener el radical alcoxi o alcoxilo, en el cual es una molécula incompleta que resulta de la eliminación de un hidrógeno. Entonces, para nombrar, lo mismo se va a tener la cadena principal más larga y se va que tenga el grupo CHO, ¿no? Y sobre todo van a tener la terminación al, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver también aquí, ¿no? En el caso acá tiene un átomo de carbono, ¿no? Pero forma parte del CHO, en el cual está unido a un hidrógeno. En este caso se va a llamar metanal porque está unido en al, pero también se puede llamar aldehído fórmico, ¿ok?
Y el otro que son 2 átomos de carbono, pero está el CHO acá, se llamaría etanal o aldehído acético, ¿no? También acá deriva lo que es el formoaldehído, que es el metanal, ¿no? En el cual es el que es utilizado, sobre todo en la medicina, para que no se descompongan, ¿no? Sobre todo en el caso que se usa en medicina, ¿no? Sobre todo los cadáveres, ¿no? Para mantener su composición, ¿sí? Va a haber otro vamos a hablar también de las cetonas, ¿sí? Que las cetonas son en general menos reactivas que los aldehídos, son las más sencillas de ellas son las acetonas, que van a ser un líquido de olor agradable y que se emplea como disolventes en compuestos orgánicos, que es conocido como las lacas de uña, ¿no? En el caso de las cetonas, va a tener esta composición, el CO, y también si es CO, sin ningún radical sería carbonilo, pero si tú uniría a otros radicales se terminarían en ONA. Para ver, acá hay un ejemplo, ¿no? Acá de este compuesto orgánico, primero se escoge la cadena más larga, que sería, ¿no? De derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque está de derecha a izquierda, está más cerca este compuesto, que es el CO. Entonces, vemos que primero, de orden alfabético, ¿no? Son los metil, son dos, que está en la cadena 4,6 guión, como son dos, dimetil. Y después, donde está el compuesto cetónico, que es en la cadena 3, ¿no? Ponemos el número y guión, después ponemos el nombre de toda la cadena principal, que sería octo, ¿no? En este caso, como termina en ona, sería otanona, ¿no? Lo mismo se vería acá, ¿no? En el otro compuesto, que vemos que aquí también se ha agarrado derecha e izquierda en el compuesto más largo, ¿no? Y aquí también, 3 y 7 tienen compuestos etil. Etil en todo caso sería dietil guión 4, ¿no? Sería y uno se tendría un oxoetil, ¿no? Y en el 2 y los que tienen el compuesto CO, que es en el 2 y en el 5, ¿no? Sería los que, bueno, se pondría al último y también acompañado con la cadena principal que sería nona. Y como son dos CO, sería nona diona, ¿no? Entonces es así como se implementaría con respecto a las cetonas. Después con los éteres, también son compuestos oxigenados que resultan de sustituir uno o más hidrógenos de un alcano con uno o más radicales alcoxi. Bueno, en pocas palabras, en los éteres vamos a ver que solamente va a estar el oxígeno unido a dos radicales, ¿no? Y para nombrar se lee el radical alcoxi terminando en oxi a continuación también del alquilo más largo como si fuese alcano. Entonces, en primer lugar, acá hay que ver dónde está el oxígeno. Vemos que está, ¿no? En este compuesto, ya lo ubicamos. Entonces, una vez ubicado, vamos a ver que tiene ramificación tanto a la izquierda eh, como a la derecha, ¿no? Entonces, vemos que en la izquierda, ¿no? Y bueno, de acuerdo a esa unión también, se va a estructurar, ¿no? El orden, que es al que está al costado del oxígeno, ¿no? Hasta de derecha a izquierda, en el cual va a ser metoxi, porque prácticamente es lo que va a unir, ¿sí? Metoxietano, es decir, del metil, ¿no? Que tenemos como compuesto, que es de un carbono, va a estar unido con el etano mediante el oxi, que es el oxígeno. Entonces, pero este etano, ¿no? Va a estar unido, va a llamar así porque vamos a ver doble enlace de carbono. Es decir, que vamos a trabajar junto con los alcanos, ¿sí? Solamente cuando vemos un éter, o sea, un oxígeno, este va a unir dos compuestos, ¿ok? Tanto en su derecha como en la izquierda. Por ejemplo, acá, también, mira, acá tenemos el oxígeno, su derecha e izquierda. Vemos dos átomos de carbono, entonces va a ser eto. Eto, sí, y el que sigue sería 3 átomos de carbono, sería propano, porque es un compuesto no orgánico de tipo alcano.
Y bueno, acá ya hemos visto los ejemplos de éteres. Y ya, si no me equivoco, ya es el último, que son los ácidos carboxílicos, en el cual son compuestos oxigenados que presentan el grupo funcional carboxilo, que es el COH, ¿no? Los ácidos carboxílicos también se pueden clasificar en alifáticos y aromáticos, así como también estos, a lo que hemos visto, ¿no? También puede estar unido a un grupo alquilo, e incluso también puede estar unido a un anillo bencénico, ¿no? Y esta es su presentación general del ácido carboxílico. Estos se van a nombrar con dos palabras. La primera es su nombre genérico ácido. ¿Por qué? Porque está el hidrógeno. Y la segunda, nombre específico, termina en oico. Para nombrar los ácidos carboxílicos ramificados, se elige la cadena principal. Ya. Entonces, ya acá, ya para terminar. Entonces, aquí vamos a ver un átomo de carbono, ¿verdad? Si es un átomo, sería met. Pero ¿qué dice? Anticipadamente vamos a tener el ácido. Dice, se va a escribir el ácido y como va a haber un átomo de carbono, se va a llamar met y va a terminar en oico. O sea, se va a llamar ácido metanoico o el ácido fórmico. En este caso vemos dos átomos de carbono, se llamaría etanoico, porque tenemos el COH, pero con anteponiéndose el ácido. Y el ácido atenoico, también conocido como el ácido acético, es el famoso vinagre, ¿no? Que se llega a echar en las comidas, ¿no? Entonces, este es su compuesto orgánico. Entonces, por eso, en un inicio vimos que la química orgánica tanto nos ayuda en la parte de la medicina, en la parte de la agricultura, como también en la parte de la alimentación. Y ahí, bueno, y por último vamos a estudiar esta cadena, ¿no? En el cual, ¿no? Acá también tenemos, también lo mismo, se va a elegir quién tiene el compuesto, ¿no? Bueno, en este caso, ya, eh, mejor, sí, esta cadena, ya. Vemos quién tiene el grupo bueno, acá no sería un compuesto de ácido carboxílico, ¿sí? Acá sería un compuesto de aldehído, porque tenemos el CHO, ¿no? Acá mejor, este, el que sí tiene el compuesto COOH, ¿sí? Acá se va a tener, bueno, también se puede mayormente hay ese orden cuando vemos ramificaciones, ¿ok? En este caso lo han unido con aldehídos, pero para que termine en ioico tenemos que ver este compuesto, ¿no? El COOH, ¿sí? Acá como hay 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, sería penta, ¿no? Pentano dioico porque son dos COH que hemos visto, por eso dioico, pero anteponiéndose lo que es el ácido, ¿ok? Y bueno, acá están las referencias bibliográficas donde se ha llegado a encontrar, o bueno, he tratado de guiarme para poder explicarles acerca del tema del día de hoy, ¿sí? Y bueno, eso sería todo, chicos. Espero que haya sido claro. También tal vez ha habido que no hayan entrado. Lo bueno que son clases grabadas, también se entienden por el día agitado que han tenido hoy día, ¿no? Pero saben que todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Sabemos que en medicina, como estudiantes, es así. Esto hay que aprovechar que estamos en verano, porque en clases, en la época de clases también es así. Así que, bueno, como dije, todo esfuerzo tiene su recompensa, tiene frutos. Sí, y bueno, somos parte de COE, también síguenos en nuestras redes sociales. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias, que tengan un buen día. O bueno, unas buenas noches.